es hacerle bien al oyente y que sea de bendición. Amén. He tomado un consejo que nos dio a mí el Ezequiel, el hermano pastor, y dijo que cuando nos preparáramos un mensaje que fuera tan profundo, que Dios se viera en él, pero que lo diéramos tan sencillo que hasta un niño pudiera, que lo entendiera. Amén. Sí, Señor. Y hoy la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del 38 al 40, dice así: Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes, noten esto, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ahora vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Dale un aplauso a la palabra. Nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo en la cruz 6 horas, y a las 3 de la tarde entregó el alma al Padre. Había una ley en los judíos que decía que cualquier judío que muriera colgado en un madero, que no podría pasar la noche colgado en el madero, sino que tendría que tener sepultura. Pero claro, en aquel tiempo, a las 6 de la tarde cambiaba de día. Es decir, solo había 3 horas para que cambiara de día. Y el siguiente día era día de reposo. Y el cuerpo de Jesús necesitaba ser sepultado. Pero iglesia, Jesús estaba solo. Judas lo ha vendido. Pedro lo ha traicionado, lo ha negado. Todos los discípulos, a excepción de Juan el apóstol, lo han abandonado, han salido huyendo por el miedo. Pero Jesús necesita ser sepultado. En este momento de urgencia, de necesidad, sale a la realidad de 2 personas, 2 valientes. Y viva los hombres y las mujeres de Dios que salen a la palestra en épocas de dificultad. Amén. Estos hombres fueron José de Arimatea y Nicodemo. Y contra todo pronóstico, sabiendo el peligro que podía conllevar, a plena luz del día, han solicitado a Pilato el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Y no le han hecho una sepultura cualquiera, sino, como hemos leído, dice que como 100 libras de mirra y de aloe. Dicen los que entienden que este gasto sería como 10.000 denarios, es decir, 10.000 días de trabajo de un jornalero, más de 27 años de salario. Esta sepultura no la tenía cualquier hombre, la tenían los gobernantes, los príncipes, los reyes. Es decir, a nuestro Señor Jesús lo sepultaron como un rey. Amén. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria. Pero quiero que nos centremos en el matiz que nos deja Juan el Bautista sobre Nicodemo. Está diciendo: Nicodemo ha pedido el cuerpo y ha dado la sepultura de un rey. Pero recuerdo que en su día fue a visitar a Jesús de noche. Es decir, el apóstol Juan está diciendo que en Nicodemo ha habido un gran cambio, que en Nicodemo ha habido un cambio tan drástico que ya no parece la misma persona. Nicodemo no es el mismo que aparece cuando visita a Jesús de la noche, ¡qué bueno!, a cuando sepulta a Jesús como un rey. Señor. Pero ¿qué es lo que ha podido suceder para que Nicodemo tenga este tan cambio tan drástico, iglesia? De Valencia.
Para poder entenderlo, tenemos que ir al primer y único encuentro registrado en la Biblia entre Jesús y Nicodemo. Decirles que Nicodemo no era una persona cualquiera, no era una persona común, sino que nos nombra la palabra que Nicodemo era principal entre los judíos y que era miembro del Sanedrín. Es decir, era una persona importante. Y cuando aparece el Señor Jesús, ha conmocionado a todo el Sanedrín, porque para ellos un hombre, un simple hijo de un carpintero, está volviendo loco a todos con las señales y los milagros que hace. Y la mayoría de los fariseos y judíos están queriendo rechazar lo que a los ojos está viendo. Pero Nicodemo sale donde Jesús de noche y tiene una conversación con nuestro Señor Jesús y le dice: Rabí, sabemos, es decir, no solamente lo sé yo, sabemos, un grupo sabemos de que las señales que haces no pueden venir si no vienes de parte de Dios. Claro. Sabemos que eres un maestro que viene de parte de Dios. Es decir, Nicodemo ve que en él hay algo especial, pero no se atreve a dar un paso grande, sino que lo tiene como un simple maestro. Cuando Jesús lo escucha, le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Nicodemo no entiende y le dice: pero Señor, todos conocemos la historia, ¿cómo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y empieza a haber una discusión entre comillas entre ellos. Y vemos que Nicodemo no entiende el mensaje del Señor. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo esta frase, una frase que le va a quedar marcada, una frase que va a dejar seña y mella en el corazón de Nicodemo. Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y después de esto, no hay más registro bíblico que haya alguna conversación o algún encuentro entre Nicodemo y Jesús. Pero ahora pregunto yo, ¿qué quiso decir el Señor a Nicodemo con esa frase? Porque sabía que Nicodemo, a la postre, como veremos después, la iba a entender. Claro. ¿Qué es lo que sucedió en el desierto? Quiero que vengan conmigo al libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9. Vemos a un pueblo llamado Israel, el cual ha escogido Dios. Un pueblo el cual el Señor ha liberado de la esclavitud y de la mano de Faraón. Ha abierto el mar para que pasen en seco. Ha cerrado el mar para que los enemigos sean destruidos. Durante la noche los acompañaba una columna de fuego. Durante el día había una nube que le daba sombra. Les daba agua de una roca y los alimentaba con maná del cielo. Es decir, Israel sabía del poder de Dios. Israel estaba viendo las bendiciones del Señor. Israel estaba disfrutando de la presencia del Señor. Y qué bonito, iglesia, es que cuando empezamos el camino vemos las bendiciones del Señor. Vemos cómo el Señor nos está guardando. Vemos cómo cuando el Señor nos está bendiciendo. Vemos cuando la mano del Señor está con nosotros. Pero nos nombra la palabra que ha habido un cierto contratiempo y que tenían que cruzar por medio de un pueblo. No me quiero parar mucho en ello, pero no pueden cruzar, sino que tienen que rodear alrededor. Dice la palabra que Israel empieza a rodear el pueblo, y mientras está rodeando, dice que se empieza a cansar del camino.
Y qué malo, iglesia, es empezar a cansarse del camino. Porque cuando uno se empieza a cansar, puede decir o hacer cosas que luego se puede arrepentir. ¿Verdad? Y nos nombran las Escrituras que el pueblo de Israel se queja ante Jehová y Moisés y le dice: ¿para qué nos has traído a este desierto? ¿Para qué nos has traído aquí? Si mejor estábamos en Egipto. Y así hay mucho eso en nuestra iglesia, que cuando empiezan a ver obstáculos y se cansan en el camino, se quejan contra Dios y dicen: pero Señor, ahora que voy al culto me suceden estas cosas, y cuando no iba al culto no me pasaba nada. ¿Para qué quiero ir al culto si me vienen los problemas? Tanto llegó la queja del pueblo que llegó incluso a menospreciar el maná, llegó incluso a menospreciar las bendiciones de Dios. Y debido a estas quejas, a esta rebeldía del pueblo, dicen las Escrituras que el Señor manda serpientes ardientes como castigo para Israel. Y cuando mordían a cualquier persona, dice que morían instantáneamente. Y el pueblo clama a Moisés y le dice que interceda por ellos a Dios. Y Moisés intercede a Dios. Y en obediencia a Dios, dice la palabra del Señor que Moisés hace una serpiente de bronce. Y el bronce significa juicio. Y que la pone en un asta, es decir, en un madero, y la pone de pie. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel era mordido por la serpiente, si miraba directamente a la serpiente y al madero, no morían, sino que vivían. Pero el milagro no venía de la serpiente, sino de la fe y la obediencia del Señor. Quiero dejar claro esto, amén. Porque cuando Israel miraba a la serpiente y al madero, veía juicio de Dios, pero recibía misericordia. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Hasta tal punto ha calado este relato bíblico en la historia que el símbolo de la Organización Mundial de la Salud es una serpiente rodeando un asta. Incluso en las farmacias más antiguas vamos a ver serpientes rodeando o una fuente o un asta. Y yo recuerdo la primera vez que leí este pasaje y se me quedó clavado. Recuerdo que estábamos en los estudios, lo hacíamos por el sello, pero quedábamos en el culto. Estábamos el Ezequiel, el Abraham, el Moisés también creo que estaba, el Kiko, estábamos varios. Pero ¿sabéis por qué no se me olvida ese día? Porque ese día el hermano Kiko trajo unas torrijas de la hermana Mari, talaba mi alma que buenos estaban. ¿Te acuerdas, Kiko? Qué bendición ese día. Amén. Sonríe, que Dios te ama. Amén. Y desde ese día que yo escuché, me hice una pregunta que seguramente todos los que estábamos allí nos preguntemos. Pero Señor, ¿por qué utilizaste una serpiente? Si en la serpiente nosotros lo simbolizamos con el mal, con el pecado, con la maldición. ¿Por qué no utilizaste un cordero, un macho cabrío, una vaca, una paloma, o una mala, un conejo, una liebre? No, una serpiente. Y durante mucho tiempo no lo entendí. Pero meditando en la palabra, orando al Señor y estando en comunión con el Señor, lo logré entender. El apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios le dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pedro dice: Cristo, el cual no cometió pecado ni salió engaño en su boca, fue quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo al madero. Y también Pablo a la iglesia de los Gálatas le dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo
Pero cuando miraban al madero, no morían, sino que vivían. Amén. Y hoy toda la humanidad está siendo víctima de la serpiente del pecado que Jehová nos reprenda. Y moriremos irrepresiblemente. Pero dice Isaías, capítulo 45, versículo 22: miradme a mí y sed salvos desde todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Déjame venir. ¿Quieres vivir? Mira la cruz, mira la carrera de la cruz, porque para usted no será salvación. Porque en ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén. Santo eres. Cuando Israel miraba el madero, veía juicio, pero no recibía misericordia. Y hoy, iglesia de Belín, más que nunca, si miras al madero, si miras a la cruz, si miras al caballero de la cruz, verás juicio de Dios. Pero de Dios recibes misericordia. Y he aquí la respuesta de la pregunta que he hecho al principio. ¿Qué es lo que ha visto Nicodemo para que cambie tan radicalmente que no parece la misma persona? Es decir, hemos visto que Nicodemo ha pasado de un extremo a otro. Ya no es el mismo. Por los frutos, pastor, podemos decir que entendió el mensaje. Claro. Nació de nuevo. Y ahora lanzo una pregunta y no me contestas. ¿Y tú? ¿Has nacido de nuevo? No te pregunto si conoces de las bendiciones del Señor. No te pregunto si conoces el poder del Señor. Que eso Israel en el desierto no lo sabía. No te pregunto si vienes al culto. No te pregunto si conoces algún versículo. No te pregunto si cantas alabanza. Porque ese Nicodemo también lo hacía. Y el Señor le dijo: es necesario que nazcas. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿has nacido de nuevo? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que no cambia? Que siempre sigue siendo igual. El autor desconocido de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1-2, dice así: ahora pues, con tal grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Pero ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. No nos hemos dado cuenta que hay veces que en vez de tener los ojos puestos en Jesús, tal vez lo tengamos en otro lado. Claro. Tal vez lo tengamos puesto en el hombre. Y no es malo fijarse en un hombre, porque es bueno aprender. Lo malo es cuando pones tu confianza en el hombre porque falla. Porque como dijo alguien el hermano Diego, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no tienes que poner los ojos en el culto, que obviamente el culto es bueno, pero el culto no te salva. Claro. Así es. Y el acto de venir al culto nunca te va a salvar. Sí te va a ayudar. Pero cuando el culto lo tomas como una monotonía, estás perdiendo la dirección. Cuando yo estaba haciendo las prácticas del carnet de conducir, mientras conducía y miraba para la carretera, el coche iba recto. Pero cuando veía un coche que me gustaba y me quedaba mirando, indirectamente me iba hacia el coche. Casi me choqué una vez. Y ahora te pregunto a ti: ¿a dónde tienes puesta tu mirada? Qué bonito. Porque el Señor ha de ser, aparte de nuestro día, nuestro objetivo. Ten cuidado donde pones tu mirada, no vayas a
a Jesús a la luz de la luna. El postrero fue a sepultarlo a plena luz del día. Muy bien. Pasó de las tinieblas a la luz admirable, de tener a Jesús como maestro a sepultarlo como un rey. Y ahora te pregunto a ti, ¿y tú? ¿A qué esperas? El encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo se encuentra en Juan capítulo 3 del 1 al 15. Y justo después de esto, el apóstol Juan, inspirado en esta conversación, el apóstol Juan escribe el versículo más conocido en el mundo, que es Juan 3:16. Y dice así: porque de